Resumen de los interrogatorios a las principales fuentes en el expediente Calamar. Ramón Emilio Jiménez Colí, Mimilo Jiménez, reveló que el entonces alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, el Cañero, era parte de la estructura desarticulada mediante la Operación Calamar, que recaudaba fondos para la campaña de Gonzalo Castillo. Alfredo Martínez fue 3 veces diputado de SCI y alcalde 2016 al 2020 y miembro de Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Mimilo Jiménez, quien es uno de los principales fuentes especiales en el caso de corrupción Calamar, declaró esto durante el interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Algunos fragmentos del interrogatorio de 89 preguntas donde se menciona al Cañero y a otros presuntos implicados en el caso. ¿Usted tiene conocimientos de los pagos que se hicieron en el Ministerio de Hacienda por expropiaciones del año 2016-2020? Sí, yo tengo conocimiento. Eso se dio porque en una visita al ministro Donald Guerrero me comentó que se estaba haciendo una operación financiera con un señor que se llama Melvin, que era un señor que tenía que ver con casas de empeño y el Cañero, en alusión a Alfredo Martínez, nota de Ede, que era alcalde o algo que ver con la recogida de basura de aquel lado, y él me dijo que el Estado tenía una deuda producto de la recogida de basura y que se le iba a pagar o se le había pagado una cantidad de dinero y que esa persona iba a aportar el 50% del monto del cobro de la deuda para campaña política. El ministro me dijo de la necesidad de más dinero para la campaña interna. Estábamos en el año 2019 y que Gonzalo Castillo necesitaba más recursos. Y entonces yo le dije que Fernando Crisóstomo tenía los expedientes y entonces a partir de ahí el ministro de Hacienda Donald Guerrero me decía que necesitaba una cantidad de dinero. Lo que estoy diciendo es que primero surgía la necesidad de dinero para la campaña de Gonzalo Castillo y luego el ministro Donald Guerrero me hacía el requerimiento. Esto lo sé porque me lo decía Donald Guerrero y porque en algunas ocasiones Gonzalo Castillo me llegó a decir lo mismo, de que necesitaba que le entregáramos más dinero. Luego nosotros buscamos el expediente acorde al monto que se necesitaba. Pero los detalles de los expedientes yo no lo tengo. Esos expedientes lo tenía Fernando Crisóstomo, pero a mi entender los expedientes eran lo suficientemente de montos considerables. Con montos grandes lo que sí debo decir es que para mí esos expedientes eran legales. Como relata Mimilo Jiménez, que González Castillo llamaba continuamente para pedir más y más dinero o recursos para utilizarlos en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019, a sabiendas de que la procedencia del dinero era ilícita. Según la medida de coerción presentada por el Ministerio Público a los imputados en la Operación Calamar, Castillo recibió 3.812 millones de pesos, DOP 3.812 millones, 00, para el financiamiento del proceso interno del PLD. El Ministerio Público tiene evidencia de que el imputado Gonzalo Castillo Terrero recibió la suma antes señalada en efectivo, de manos de Ramón Emilio Jiménez Colí, a. Mimilo. Asimismo, era frecuente que el imputado Gonzalo Castillo Terrero llamara para pedir más y más recursos, a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado, que le fueron entregados a Gonzalo Castillo Terrero para financiar parte de su campaña interna en el año 2019 y su candidatura presidencial en el año 2020, pero los mismos no fueron declarados ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no podían justificar su procedencia. El expediente explica además que el dinero distraído fue utilizado exclusivamente a la campaña del entonces precandidato Gonzalo Castillo, que los recibía de manera personal y en su oficina. Los fondos distraídos, y de manera excepcional, los recibían personas de su confianza. Las entregas de las sumas de dinero de procedencia ilícita se hicieron en el edificio Gamsa 4 piso 7, ubicado en la calle José López, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francasti, Distrito Nacional, o en un lugar al que denominaron La Casita, ubicada calle Ceiba número 102, esquina Helios, en el sector de Bellavista, Distrito Nacional. Según el Ministerio Público, en la Operación Calamar, el expresidente Danilo Medina habría instruido a un grupo de funcionarios que buscaran dinero para financiar la campaña de Gonzalo Castillo con miras a la competencia interna del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el año 2019 y para las elecciones nacionales del 2020, proceso que produjo más de 6,000 millones para esos fines, de un total superior a los 19.000 millones que se le había defraudado al Estado. En el año 2019, antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el entonces presidente constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina, convocó una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en la que había varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios. En esta reunión instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de ministerios y direcciones generales, a buscar dinero para las campañas políticas del 2019 internas del PLD, y las del 2020, a sabiendas que esa búsqueda era ilícita, indica el Ministerio Público en la solicitud de orden judicial de allanamiento. Indica que a raíz de esa reunión el entonces director de la OISOE, Francisco Pagán,
convocó al que se tenía como principal contratista para informarle que debía hacer aportes para la campaña, a lo que Bolívar Ventura ofreció darle 200 millones de pesos, cantidad que le pareció insuficiente a los funcionarios responsables de recaudar dinero con fines de campaña. La Operación Calamar. El caso de Donald Guerrero es, según la Procuraduría, el más voluminoso expediente de corrupción en el que trabaja el Ministerio Público y que envuelve montos que se aproxima a los 20.000 millones de pesos. Se trata de un mecanismo para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios actuales, y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior. Para febrero de 2021, justo hace 2 años y un mes, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, ya estaba dirigiendo una investigación que vinculaba al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios, de los cuales algunos han sido mencionados en la reciente Operación Calamar. El 8 de febrero del mismo año, la Procuraduría General de la República dijo en un comunicado de prensa que Germán Brito encabezó un interrogatorio con el exministro Guerrero, quien era investigado por imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, así como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, corrupción administrativa, entre otras acusaciones. En ese interrogatorio también participaron los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Un año y medio después, el 28 de agosto de 2022, Kenia Romero, jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, autorizó al PEPCA a obtener un informe financiero para darle seguimiento a la investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz. Tal investigación mencionaba a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, Luis Miguel Pizzirillo Maguey, y Domingo Enrique Martínez Reyes, es miembro del Consejo Estatal del Azúcar, también el exadministrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita, Luis Valdemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, excontralor general de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gervasi Fernández, exmiembros de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que eran subordinadas a Hacienda. Asimismo, fueron mencionados Ángel Lockhart Melle y Ángel George Lockhart Cruz por presuntamente, a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano. Para tal entonces, la Procuraduría informó que la acusación se comenzó a investigar luego de que el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, denunciara irregularidades en los pagos a contratistas, que sobrepasaron 21,000 millones de pesos, durante la última etapa de las gestiones de Danilo Medina, de 2012 a 2020. En los documentos de la Procuraduría se mencionaron contratos que presuntamente fueron suscritos por el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y por el exadministrador del Banreservas, Simón Lizardo Mezquita, en su desempeño en ese entonces como administrador general del Banco de Reservas, en los cuales se acordó otorgar financiamiento de obras prioritarias a favor de contratistas y suplidores de obras públicas. Sin embargo, no se mostraron evidencias de registros en la Contraloría General de la República, CGR, modus operandi. Según Procuraduría. De acuerdo con la Procuraduría, Donald Guerrero, en su papel de ministro de Hacienda, daba instrucciones para realizar maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD 19, 653,871, 513,80 por concepto de acuerdos transaccionales. Hasta agosto del pasado año, la Procuraduría informó que habían logrado identificar que sustrajeron RD 17, 300.642.051,07, como parte de operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la compra y venta de terrenos bajo la modalidad de presuntas deudas administrativas. Para inicios de septiembre del 2022, Donald Guerrero defendió la legalidad del pago de las expropiaciones durante su gestión como ministro de Hacienda. La información se envió a través de un comunicado de prensa a través de su equipo de defensa legal. La totalidad de los pagos fueron realizados siguiendo estrictamente la normativa que para los mismos requería tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría General de la República, la cual validó, autorizó y despachó cada orden de pago a la Tesorería, dijo en un comunicado el pasado año. Todos los terrenos fueron expropiados, sea por decreto y o por mandato de la Ley 202/04, sobre áreas protegidas. Todos los herederos fueron pagados, con su debida constancia, y habían sido determinados individualizados con el cumplimiento de los procesos legales correspondientes, determinación de herederos o por sentencia de tribunal competente, indicó. Además,
Señaló que el informe emitido por la Unidad Antifraude de la Contraloría sobre el cual se erige la investigación, no obedece a la verdad de los hechos, además de que no podría servir de fundamento para dictar una medida de instrucción, pues, constituye una flagrante violación al derecho de defensa, el derecho a ser escuchado, el derecho de acceso a la prueba, las garantías de contradicción, igualdad y transparencia. Como parte del comunicado también se refirió a que no podía haber justicia objetiva e independiente escuchando solo una de las partes. Continuaremos con más informaciones del caso Mafia contra el Estado Dominicano Calamar.